Buenas noches. Hoy vamos a desarrollar este problema, el 3.2, en el entorno de Eclipse con el lenguaje de programación Java. Bien, empiezo por el primer párrafo del problema. Diseñe la clase empleado en el paquete semana 03 con los atributos privados. ¿Sí? Bien, empiezo por esa línea. Entonces, empezamos por clic derecho, nuevo o nueva clase, new class. El nombre de mi clase es empleado con la letra inicial mayúscula y el nombre de mi paquete semana-03 en minúscula. Finalizo y ya tengo mi clase. Quería ver si el problema 3.2. Ya estamos. Esta es mi clase y empiezo. Lo que me pide es, vamos a colocar un comentario, diseñe la clase empleado en el paquete semana 03 con los atributos privados. Código de tipo entero, nombre con un tipo de dato string, categoría con un tipo de dato entero y número de celular, un tipo de dato entero. Bien. Debajo del comentario empiezo por, me pide atributos privados. Tengo el atributo código, tipo entero, código. ¿Qué otro atributo tengo de tipo entero? Categoría. Número de celular. El siguiente tipo de atributo es de tipo cadena. Es el nombre. Por el momento son los atributos que me pide. El número de celular. Sí, correcto. Luego me pide, ahora tengo código, nombre, categoría y número de celular. Lo siguiente que me pide es, el siguiente ítem es una variable privada de clase que cuente la cantidad de objetos. Vamos a una variable privada de clase que cuente la cantidad de objetos tipo empleado creados de tipo entero. Entonces sería variable privada
de clase. Entonces tiene que ser static, que es la palabra que se le coloca para este caso a las variables privadas que pertenecen a la clase y no a los objetos que se van a crear a partir de ella. Que cuente la cantidad de ese tipo entero, que cuente la cantidad de objetos de tipo empleado. Entonces, vamos a llamarle cantidad empleados. Ujú. Siguiente ítem. Una variable privada de la clase, una variable privada de clase que acumule la suma de los sueldos netos de tipo double. Una variable privada de clase que acumule la suma de los sueldos netos de tipo double. Igual, esta es una variable privada de clase static de tipo double que acumule la suma de los sueldos netos. Suma sueldos netos. El nombre de la variable. Siguiente ítem. Una constante pública de clase para un factor de descuento de tipo double. Una constante, entonces pública, una constante pública de clase para un factor de descuento de tipo double. Entonces, pública, constante pública, public static que pertenece a la clase final porque es una constante y el tipo de datos double. Sería factor descuento. Bien, continuamos. Una constante pública de clase para un factor de descuento de tipo double. Aquí está.
Siguiente ítem. Factor descuento. Correcto. El siguiente ítem es un bloque de inicialización static para asignarle a la constante el valor de 0.15 e inicializar con 0 las variables privadas de clase. Entonces, este bloque, a ver, vamos a comentar. Un bloque de inicialización static para asignarle a la constante el valor de 0.15 e inicializar con 0 las variables privadas de clase. Entonces, este bloque de inicialización static va a declarar primero las variables privadas de la clase. Tenemos cantidad empleados. Nos estamos inicializando con 0. Suma sueldos netos 0. Y finalmente la constante, ¿no? La constante pública de clase que le pertenece a la clase. Factor descuento 0.15. Esto vamos a verlo después. ¿A qué se debe? Aquí pasó algo raro. Ya está. 0.15. Ya está. Ese es el bloque de inicialización, en donde le asigno los valores tanto a constantes como a variables privadas de la clase. Lo que sigue, un constructor que inicialice a todos los atributos. Un constructor que inicialice a todos los atributos. Cuente la cantidad de objetos creados y acumule los sueldos
netos. Indica que haga uso de la referencia this. Bien, el primer constructor lo voy a generar en automático y los otros dos sí manuales porque lo que sigue son más constructores, una sobrecarga de constructores. Source, clic derecho, source y generar constructor usando los campos. Tengo el campo código, campo categoría, campo número y campo nombre. Genero. Esto iría aquí arriba, este comentario. Se está haciendo uso de, bueno, de la referencia this. Tengo código, categoría, número de celular y nombre. El siguiente constructor sí ya vamos a realizarlo manualmente. Un constructor que inicialice todos. Ok, este es el siguiente constructor. Un constructor con dos parámetros que inicialice solo un constructor con dos parámetros que inicialice solo los atributos código y nombre. Los atributos código y nombre. Invocando al primer constructor usando la referencia this. Enviando con el valor 2 la categoría y con 999999999 el número de celular. Bien, entonces sobrecarga de constructores. Un constructor empleado public empleado debe recibir como parámetros código y nombre. El código es entero y el nombre es string, una cadena. Nombre. Dentro la referencia this, aquí enviamos código, enviamos la categoría que es 2, el número de celular que debe ser 999999999 y finalmente el nombre.
Hice algo aquí, me faltó algún... Estoy analizando si me faltó alguna llave. Ah, el supernova. Hasta aquí parece estar bien, pero me indica que aquí. Vamos a ver. No, no es esto. Empleado, código, nombre. Por el momento no. Luego me fijaré en si hay algo que se me pasó. Código, el código es entero. Sí, código es entero. Nombre, ¿qué dice aquí? La categoría está bien. Código, categoría, no, código. Ah, creo que aquí ya está. Faltaba separar los parámetros. Bien, sigue el siguiente. Este recibe dos parámetros e invoca al primer constructor, ¿no? Ya está. Lo que sigue es un constructor sin parámetros que invoque al segundo constructor. Entonces, nuevamente, público, empleado. Este no lleva parámetros, pero invoca, a ver, veamos, un constructor sin parámetros que invoque al segundo constructor constructor usando la referencia dis enviando con 4444 el código y con ninguno el nombre. Entonces, this
Cambiamos 4444 el código y ninguno el nombre. Este invoca, como solo tiene dos parámetros, va a invocar al segundo constructor. Y el segundo a su vez invoca el primero. Lo que sigue, métodos de acceso público para set para todos los atributos privados. Use de referencia dis para todos los atributos privados. Set. Y métodos de acceso público get para todos los atributos privados. Entonces, veamos. Métodos de acceso público para que puedan ser ejecutados en otras clases. Métodos de acceso público get y set para todos los atributos privados. Use la referencia dis. Ya está. Aquí también generemos los gets y los sets a partir source, los gets y los sets, getter and setters a partir de los nombres de variable. Bueno, para iniciar factor descuento no tendría por qué tener métodos get y set porque no es un valor que se vaya a por lo menos con set que no que se vaya a modificar. No, es un valor que se vaya a modificar. ¿Qué valores sí se pueden modificar? Vamos. Factor de descuento, para empezar, es público. Entonces se puede utilizar en otras clases. Y al ser público, no tendría que tener métodos set y get para modificarlo o para obtenerlo, ¿no? Después, cantidad de empleados. No tendría por qué tener métodos set, porque al ser un contador, si tuviese un método, incluso podría manipular la cantidad de empleados y ya no coincidiría con la contabilización que se está haciendo al crear cada nuevo objeto empleado. Y suma de sueldos netos igual.
solo necesitaríamos su método get, porque el set también podríamos con esto modificar y no correspondería con la suma de sueldos de cada nuevo objeto que se cree. Entonces, ¿a quiénes le quito? A las variables de clase y a la constante de clase, ¿no? Y los generé. Esto iría por acá. Y simplemente vamos a nombrar. Tengo el get del código para obtener el código, el set del código para modificarlo, el get de categoría para obtenerlo, el set para modificarlo, el get de número celular y el set de número celular, el get de nombre y el set de nombre. ¿Qué me falta aquí? Eh, el set de nombre, me falta el get de cantidad de empleados. Porque al ser privada no necesita un método get para poder ser utilizada en otra clase. Entonces, public static int get cantidad empleados que me retorne eh, la cantidad de empleados. Cantidad empleados. Igualmente necesito que me retorne la suma de sueldos netos. Public static es un método estático, el que le pertenece solo a la clase. En este caso es double, ¿no? Get suma sueldos netos que me retorna suma sueldos netos. Bien, ¿cómo seguimos aquí? Ya tengo lo que se pide, que es métodos de acceso público get y set para todos los atributos privados, usando referencias this. El único que no usa método set y get es la constante, porque es pública y se puede, desde cualquier otra clase se puede referenciar. Y además no se espera que cambie o que se modifique, ¿no? Se puede cambiar en el tiempo, pero no que se modifique. El siguiente ítem es métodos públicos de clase. A ver, métodos públicos de clase set y get para las variables privadas de clase.
Claro, son estas. Estas son las variables privadas de clase. Pero no todas necesitan métodos set. Solo necesitan get. Está. Siguiente ítem. Un método que retorne el sueldo bruto del empleado sabiendo que ujú, ok, sueldo bruto del empleado. Claro, y arriba olvidé colocar la suma de sueldos en el constructor general. Entonces tengo el siguiente método. Dice aquí, método que retorne, es un método con retorno, el descuento aplicado al sueldo bruto. ¿No? Un método que retorne el sueldo bruto del empleado sabiendo que aquí hay un error. Me salté de ítem. Que retorne el sueldo bruto del empleado sabiendo que. Y ahí hay una tablita. Entonces, esto sería así. Método público que retorna un valor de tipo double y lo que voy a calcular es el sueldo bruto. Este método, paréntesis para indicar que es un método, y llaves para lo que necesitemos. Si para las sentencias que necesitamos. Si categoría es igual a 0, retorna 7200. Si no, si categoría es igual a 1, ¿no? Según el cuadrito, si es a 1, lo que va a retornar es 6300. Si no, si categoría es igual a 2, va a retornar
5100. Sino un valor por defecto, en caso de que las categorías no coincidan, va a retornar 0.0. Ese es el método que me calcula el sueldo bruto del empleado según la categoría. Bueno, una vez que tengo el sueldo bruto, dice un método, ahora sí, un método que retorne el descuento, el descuento. El descuento se va a aplicar aplicado al sueldo bruto. Entonces sería public, va a retornar este método es público, va a retornar un valor de tipo double y es descuento sueldo bruto. Es el descuento aplicado al sueldo bruto. Paréntesis para saber que es un método. Y esto se calcularía o retornaría sueldo bruto por el factor de descuento por la constante, es el factor de descuento. Creo que me faltó una llave. Ya está. Ese sería el método, el método que retorna el descuento que se aplica al sueldo bruto. Descuento aplicado al sueldo bruto. Finalmente, para terminar la clase, un método que retorne el sueldo neto, que es el sueldo bruto menos el descuento. Entonces, un método que retorne el sueldo neto. ¿Qué te parece si pone sueldo bruto menos el descuento? Descuento. Ok, esto sería de la siguiente manera. Público retorna un valor de tipo double y es calcular sueldo neto. Y el sueldo neto se calcula en los paréntesis para indicar que es un método y retorna y se calcula sueldo bruto que vendría a ser otro método menos el descuento que es otro método le puse descuento que se aplica
al sueldo bruto. El sueldo bruto menos el descuento que se aplica al sueldo bruto. Descuento sueldo bruto. Descuento sueldo bruto. ¿Por qué me lo marca? Descuento sueldo bruto. Ah, porque esto es un método. Y está. Pero arriba lo que me faltó es sumar los sueldos netos. Y esto debe aplicarlo aquí. Primero el contador. Cantidad empleados debe ser igual a cantidad empleados más 1. Y segundo, la suma sueldos netos debe ser igual a suma sueldos netos más el método calcular sueldo neto. Entonces, si a la variable sueldo neto, que vale en este momento 0, le sumo el primer sueldo neto y así voy sumándole a lo que queda el siguiente sueldo neto del siguiente objeto. Con esto he terminado mi clase empleado y ahora me voy a la interfaz gráfica. Primero vamos a hacer una prueba de la interfaz gráfica. Me parece que necesito eh, veamos, me parece que necesito por los valores modificar esta veamos, hay que modificar algunos valores para que me ingrese todo el texto. Si mal no recuerdo, aquí era como en esto debería realizarlo en el content pane. En el content pane 520 por 650 e igual en el content pane y el otro valor después del content pane era el scroll pane. Aquí igual 500 por
650. Y esto me modificaría si yo guardo acá. Me modifica me crea una ventana un poco más grande para en la que voy a poder mostrar los resultados. Bueno, el botón procesar. Veamos qué me pide. Ahí está en el mismo archivo, ¿no? Veamos. Me pide declare y cree instancias, instancia, veamos. Declare, cree e instancie 3 objetos de tipo empleado con datos fijos haciendo uso de los 3 constructores. O sea, sin parámetros, con 2 parámetros y con todos sus parámetros. ¿Sí? Entonces, vamos. Primero, para el primer sería empleado. Vamos a importar el paquete. Estamos bien. 3.2, ¿no? Sí, debería poder empleado. En todo caso vamos a ver import semana 03 punto empleado. Pasó algo aquí. Problema 3.2. Empleado sería empleado 1, que es igual a new empleado. New empleado sin parámetros. Empleado 2, que sería igual a new empleado con 2 parámetros, sería el 3333 como código y como nombre César. El último empleado 3, new empleado con todos los parámetros,
que esto podría ser el 2222, la categoría 0, el número de celular 9878455754 y el nombre Henry. Ok, ahí están las tres instancias de la clase empleado, los tres objetos. Luego invoque objetos de tipo empleado, declare e inicialice. Instancia le puse. Inicialice. Ya tengo un poco de sueño ya. Invoque a un método listado que reciba como parámetros. Ok. Lo voy a colocar por acá, pero el método lo voy a colocar al final, ¿no? Pero el texto aquí, invoque un método listado que reciba como parámetro la referencia a un objeto de tipo empleado y visualice sus datos completos. Ok, entonces tendría que ser método listado empleado 1, método listado que reciba a empleado 2 para ver sus datos completos. Método listado que reciba al objeto empleado 3 y pueda visualizar sus datos completos. ¿Qué sigue? Muestre el factor de descuento, la cantidad. Ya, ok. Muestre el factor de descuento. O sea, que muestre las variables de clase y la constante. El factor de descuento es la constante. La cantidad de objetos creados, el contador, la variable de clase. Y la suma de sueldos netos. Entonces aquí es un imprimir. El método está debajo. Factor de descuento. Como es una constante de clase, entonces tengo que llamar a la clase. Factor descuento.
cantidad de empleados igual tengo que llamar a la clase. La clase es empleado y le creamos ahí el método cantidad, el get cantidad, obtener cantidad de empleados. Ese era el método. Luego imprimir. Suma de sueldos netos. Igualmente tengo que llamar a la clase y su método de clase. Suma sueldos netos. Es un método público de la clase, pero perteneciente a la clase. Imprimir. Correcto. Aquí está el método imprimir. Lo que me faltó es el método listado. Entonces tengo que crear un método void porque no retorna nada. Se llama listado. Que reciba un objeto de tipo empleado como parámetro. Que le voy a llamar, el nombre de la variable se llama objeto. El nombre de parámetro se llama objeto. Que lo que hará es imprimir los datos completos. Entonces le doy a imprimir. ¿Qué puedo hacer aquí? Llamo al objeto punto objeto punto y el método era get código. Imprimir. Objeto punto get categoría para obtener la categoría del objeto. Imprimir objeto punto get número de celular.
imprimir, el objeto punto sería otro get, pero esta vez que obtenemos el nombre, get nombre, imprimir, objeto sería objeto punto sueldo bruto. Sueldo bruto es el método del objeto. Imprimir, ya tenemos el sueldo bruto. Necesitaríamos el sueldo objeto punto el descuento, el sueldo bruto, el descuento, el cálculo del descuento según la categoría. Luego imprimir, el objeto punto calcular sueldo, así se llamaba el método, calcular sueldo neto. Y finalmente una línea, imprimir ahora aquí le pongo, este es el código, esta es la categoría, se pone otra T acá, la categoría, este es el celular, este es el nombre, este es el sueldo bruto, este es el descuento según categoría y este finalmente es el sueldo neto por objeto. Guardo y si todo está bien, bueno, lanzaría un error, pero tendría que hacer alguna actualización. Primero vamos a actualizar aquí, refresh. Seguro va a dar un error, pero habría que cambiar la librería. Vamos. Ahora hay que cambiar la librería, ¿no? Aunque no, sí lo procesó. Pero dio sí un error. Creo que había que cambiar
por aquí. O primero hubiéramos visto el de error, pero bueno, después lo vemos. El compilador, aplicar, cambiamos, aplicar. Tenemos opción en la GUI. A ver. No, creo que es acá. Acá debió ser. Aquí está. Ahora sí, aplicar. Ahora sí. A ver. Creo que lo había hecho mal. Correcto. Aquí está. Y procesamos. Y esta vez dice que error no se puede resolver. Error de sintaxis. Inserte punto y coma. Donde me falta un punto y coma. Quizá en la... aquí. Caramba. Creo que eso es suficiente. Veamos. Y ahí está. Tenemos la invocación al primer constructor sin parámetros, donde le coloco el código 4444, que claro que era según el primer constructor sin parámetros, que era el código 4444 y como nombre ninguno. El segundo constructor con dos parámetros, le enviábamos código y nombre. Le enviamos el código 3333 y el nombre César, 3333 y el nombre César. Y el último constructor con todos sus parámetros. Falta una tabulación a celular. Veamos. Veamos si ahora sí. Ya está, más ordenado. Y tenemos código, categoría, el celular, el nombre, el sueldo bruto, según categoría. La categoría, recordemos que a categoría 2 le corresponde un sueldo bruto de 5.100 y a categoría 0 le corresponde un sueldo bruto de 7.200. Luego se imprime el factor de descuento, la constante, la cantidad de empleados, la variable privada de clase, de la clase empleado, el contador y la suma de sueldos netos, que era el método privado igual de la clase, método público de clase. Veamos.
método. Y de esa manera hemos desarrollado el ejercicio. Suma de sueldos netos, ¿no? Suma de sueldos netos. Claro, es el método público, pero que le pertenece a la clase, es estático. Eso sería todo por hoy. Gracias.